Está sucediendo en realidad. La pregunta decía que hay muchas empresas que ahora están estimulando o incentivando a sus empleados para que hagan teletrabajo, para que trabajen desde sus hogares. I spoke to someone this morning from one of the ministries here in Buenos Aires. Esta mañana hablé con alguien de un ministerio de Buenos Aires. And she was telling me of the training programs for public servants. Y esta señora me hablaba de los programas de capacitación para empleados públicos. I mean, before I said that, I was thinking of similar examples from where I live, where I work. Y antes And de, I remembered, yes, but here too. antes de eso estaba pensando también en situaciones similares donde yo vivo, pero después me acordé de esta charla que había tenido y acá también pasa lo mismo. Many of my own doctoral students are trainers in corporations and companies. Muchos de mis propios estudiantes de doctorados también son capacitadores en empresas. So, yes, that is happening. Y sí, por lo tanto, eso sucede. It leads me to make a point that I should add to what I've said. Pero déjenme que diga algo más que yo debería haber agregado a lo que dije. There is a lot of bad distance education. Hay mucha mala educación a distancia. There's a lot of bad distance education. The popularity on one hand, and the familiarity with the online medium. Por un lado, la popularidad y la familiaridad con los medios online is making many companies and schools precipitant, rushing. está haciendo que muchas empresas y muchas facultades o muchas escuelas también se precipiten. We are students of education. Todos acá somos estudiantes de la educación. We know that we're students of communication also. También somos estudiantes de comunicación. But we know that having a communication channel is only the first step. Y también entonces sabemos que el hecho de tener un canal de comunicación es solamente el primer paso. The phenomenon I observe is the transfer of the style of teaching that the professor and the trainer is familiar with in the classroom. Lo que yo estoy observando en realidad, el fenómeno que yo observo es la transferencia de ese estilo de enseñanza que tanto el profesor como el capacitador está acostumbrado a tener en la clase. The rapid transfer onto the internet. Al entorno de internet, esa transferencia rápida al internet. And Alejandra we're going to talk later about what we call transactional distance. Y vamos a hablar más tarde con Alejandra de lo que llamamos la distancia transaccional. This for most of you don't know about this. It's okay. La mayoría de ustedes no saben de qué se trata y está bien, no hay problema. A commonly used theoretical framework for research and study of distance education. Es un marco teórico muy común utilizado tanto para el estudio como para la investigación de educación a distancia. That was helpful and is helpful to focus on either the interaction between teachers and learners. Y esto ha sido y es útil para enfocarse, por ejemplo, en la interacción entre los profesores y los alumnos. Or the role of the learner. O en el papel de los estudiantes, de los aprendices. Or thirdly, the structure of the program. O en tercer lugar, para enfocarse en la estructura del programa. It seems to me that those who come too quickly online. Me parece a mí que aquellos que se apresuran a ir muy rápido a internet o en línea are
extremely enthusiastic about the interactivity. Están muy entusiasmados con el tema de la interactividad Less thinking about the role of the learner. y mucho menos están pensando en el papel del aprendiz, del que aprende. And destroy the quality because of neglect of the structure, Y ahí lo que hacen es destruir la calidad porque están ignorando la estructura. which is really another way of saying what I said before when I said objectives, determination of methods, evaluation procedures. This is a creative and skillful process that educators understand. Que básicamente es decir lo mismo que estaba diciendo yo antes cuando decía que el tema de elegir un objetivo, de determinar los métodos, la evaluación, es decir, este es un proceso creativo y habilidoso que entienden los educadores. And to return to the question, many companies, I think, are seeing the opportunity, but don't understand well enough the requirements. You're nodding your head. Do you think this is with your experience? Para volver a la pregunta, lo que yo creo es que hay muchas empresas que están viendo la oportunidad, pero que todavía no entienden bien cómo funciona la cosa. Y como estaba diciendo que sí, supongo que está de acuerdo con lo que yo estaba diciendo. ¿Alguien tiene alguna...? Sí, vas a tener que... Héctor Muñoz, I'm a teacher in the pedagogical course, in the teaching course. I'm interested about his experience in this field. We know that we learn from feelings, we perceive impressions, we elaborate it, and based on that we elaborate our own ideas. And I accept that there are new settings of learning and teaching. But that the classroom gives you emotional climate or the emotional setting. Who can make this to the display, the screen? Esta es la respuesta. You have been online and you don't have emotional experience? ¿Usted estuvo conectado en línea y no tuvo ninguna experiencia emocional? I mean, the emotional climate, I mean, when you teach, you have to reach the heart of your students, not just the mind of the student, and that has to do with the look, the perceptions, the gestures, and the body language. So how can you generate that? How you can recreate that emotional idea through the display? Well, I have, there are two conversations we could have from this question. Hay dos conversaciones diferentes que podríamos tener a partir de esta pregunta. One is a design conversation. Una tiene que ver con la conversación sobre el diseño. I mean, what is the purpose of the gestures? What is the purpose of the look? What is the purpose of the body language? What are we trying to get the student to learn? That's always the question. What is it that we want the student to learn? Un lado podría ver con eso, de que cuál es el objetivo, cuál es el propósito de ese gesto, de ese lenguaje corporal, de esa mirada, es decir, creo que básicamente siempre es qué es lo que estamos tratando que el estudiante aprenda. Se basa en eso. And research would show that while much of the emotional domain is powerfully supportive of intentional learning, Y la investigación me va a mostrar que mucho de este dominio emocional lo que hace es apoyar el tema del aprendizaje intencional. I suggest that it is not prima facie 100% always a positive resource. Yo diría, prima facie, que no es siempre, absolutamente y 100% un recurso positivo. That emotions can sometimes work against learning
Las- as well as work for learning. que las emociones muchas veces pueden funcionar a favor y en contra del aprendizaje. Everyone in this room has some experience of negative emotions in the classroom. Todos acá seguramente tienen experiencia de algún tipo de emoción negativa en un aula. So when we sit to design, we need to consider the emotional content carefully. Cuando entonces nos sentamos a hacer un diseño, a diseñar, tenemos que tener muy en claro y ser muy conscientes de este contenido emocional. So you hear again, I come back to talk design. That is one question, one conversation. Bueno, entonces volví a hablar del tema del diseño. Como dije, eso es una parte de la conversación, el diseño. But the other conversation is, let me explain this way. In one of my presentations, and it is not in the slides I will show tomorrow, Déjenme ver el otro lado de la conversación. En una de mis presentaciones, y que no está en las transparencias o slides que voy a mostrar mañana, I decided I can only show you 30 slides. porque decidí que solamente les voy a poder mostrar 30 But diapositivas. I have two sets of slides, Yo tengo dos grupos diferentes de PowerPoints, quotations from students online. de citas de los estudiantes hechas en línea, online, What a wonderful, warm, exciting. que dicen, qué experiencia maravillosa, cálida, buenísima. I promise you, I have them, maybe we can find them. Quizás las pueda encontrar si las busco, pero les aseguro. One student, I remember, she said, the only thing I miss is that I cannot give you a hug. Y una estudiante, por ejemplo, me dijo, la única cosa que extraño es que no le puedo dar un abrazo. So, I suppose to be faithful to my principles, I would say if a hug is a necessary resource for the learning, then we must arrange a situation where we can do it. Y para ser fiel a mis principios diría que bueno, que si consideramos que un abrazo es un recurso necesario para la experiencia de aprendizaje, bueno, tenemos que arreglarlo de una manera para que se pueda dar. You remind me, and again, a little bit of history. I introduced the distance teaching program at the National Autonomous University of Mexico, and the University of Guadalajara was mentioned, and the University of Veracruz. Esto me recuerda un poquito más, y vuelvo otra vez a la historia, que yo fui el primero en hacer la presentación de la educación a distancia, tanto en la Universidad Nacional Autónoma de México como en la Universidad de Guadalajara y en la de Veracruz. Before we had internet, we had one telephone line with telephone speakers. Antes de que tuviéramos internet, lo que teníamos eran líneas telefónicas con parlantes. Another telephone line to carry text. Otra línea telefónica para transmitir texto. In the beginning of before it called internet, it was called BitNet, because it's TimeNet. Any old people here remember BitNet? BigNet se llamaba antes de que se llamara internet, ni siquiera se llamaba así. En ese momento se llamaba la BigNet. And so this was international Latin American distance education about 1992 or 3. Más o menos en 1992 o 93 era una educación a distancia, una reunión de educación a distancia internacional, latinoamericana, regional. We had students in Europe, in United States, and in Mexico. Había estudiantes en Europa, en Estados Unidos y en México. I arranged for students from Mexico to come at the end of the year to the United States. Yo en ese momento lo que arreglaba era que los estudiantes de México al final del año fueran a Estados Unidos. Incredible. They were hugging and kissing. Increíblemente and crying. se abrazaban, se besaban, lloraban. Because they loved each other. Porque se querían. They had been together online. Porque habían estado juntos en línea For 1, 2 years, I don't remember. durante un año o dos, no me acuerdo bien. Projects together across the distance. Habían trabajado, habían hecho proyectos juntos a lo largo de las distancias. They knew each other, Se conocían, but they hadn't met each other. pero no se habían visto, And when se they habían met encontrado. each other, it was amazing. Y cuando se encontraron realmente fue sorprendente. So, sir,
I appreciate the concern about the emotional, but my experience is that we can accommodate the emotional, and we can even elevate the emotional. Por supuesto que yo agradezco su preocupación por el tema de la cuestión emocional, pero yo diría que en mi experiencia... Thank you for asking this question, because it's a question that many people ask. Y que podemos, termino primero la idea, es que en realidad creo que sí que podemos acomodar este tema de alguna manera de la emoción y de alguna manera la podemos elevar también. Pero realmente le agradezco la pregunta porque obviamente es una pregunta que me hacen y me hacen mucho. Yo quisiera, si me permitís, usar el lugar que me han dado para hacer una pregunta al menos. De las preguntas que habíamos por lo menos conversado, y después prometo que el resto dejo para que los que quieran preguntar. Como decía recién el doctor Moore, su modelo de distancia transaccional tiene al menos dos ejes en tensión permanente: estructura, diseño instruccional, diseño educativo y diálogo didáctico. Y acaba de decir que es una instrucción personalizada, es una enseñanza personalizada. Entonces la pregunta, tal vez incómoda, es cómo se escala, cómo se genera un modelo masivo, como nuestras universidades necesitan para poder sobrevivir, para poder autofinanciarse, sin perder una relación de calidad, diálogo, estructura didáctica. Y perdón la pregunta porque tal vez es un brete, ¿no? No, it's a very good question. It's very good question. I remember yesterday Professor Aretio showed a slide. Me acuerdo que ayer el profesor Aretio nos mostró una diapositiva, Those who were there, para los que estaban, of the characteristics and the responsibilities of the teacher. de las características y las responsabilidades del profesor. I think there were about 100. Creo que había como 100. Yeah? ¿Sí? Más o menos. And he said it's not possible. Y él dijo, no es posible. But that was the genius that Charles Wedemeyer originally had in the 1960s. Esa fue la inteligencia, la genialidad de Charles Wedemeyer en los 60. To think nobody can be as good at maintaining currency in mastery of content and Que nadie puede ser tan bueno en tratar de mantener la actualidad del contenido, maintaining excellence in the various components of course design y mantener también la excelencia en los diferentes componentes del diseño de una clase, and taking care of motivation y a la vez hacerse cargo de la motivación, and taking care of evaluation y hacerse cargo de la evaluación, and taking care of emotion y hacerse cargo de la parte emocional, and taking care of interactions between the student A and student B, y and student 3 and student 4. Y hacerse cargo de las interacciones entre el estudiante A y el estudiante B, el estudiante 3 y el estudiante 4. And so it is essential to separate and specialize. Por lo que es esencial entonces separar y especializar. So we should look for the responsibilities of program and course structure to be separated and to be the creative work of certain experts. Por lo tanto, deberíamos tratar de poder separar, por ejemplo, el diseño de la estructura de carreras y de materias, y que eso fuera responsabilidad de aquellas personas que tienen la capacidad para hacerlo, para crearlas. And free up the creativity and the energy of other people to attend to each individual
learner, each individual student. Y poder liberar la creatividad y la energía de otras personas para que puedan hacerse cargo de las características individuales de cada uno de los aprendices o de los estudiantes individualmente. Separate structure from dialogue. Es decir, separar la estructura del diálogo. Although in structure you must consider what will be the dialogue. Si bien en la estructura hay que considerar cuál va a ser el diálogo. So you can design directions and compartments and spaces. You can make space. In the design you can make space. Es decir, uno puede diseñar instrucciones y contenidos. En realidad lo que uno puede hacer en el diseño es generar espacios. For the dialogue. Espacios para que se dé el diálogo. The dialogues will all be different. Todos los diálogos van a ser diferentes. But now, to get scale, you have to develop the system, as we've been hearing. Entonces, para poder escalar esto, como estuvimos escuchando, lo que hay que hacer es desarrollar un sistema. With relatively small numbers involved in design, Con relativos poca gente, digamos, involucrada en el diseño, small numbers involved in communication, pocas cantidades involucradas en la comunicación and large numbers involved in the dialogue. y mucha gente involucrada en el diálogo. That's the personal. The dialogue is the personal. Es que ahí está lo personal, en el diálogo está lo personal. I think Professor Areto said something, I'll say in my own words. Information is not knowledge. Yo creo que el profesor Arieto dijo algo y yo voy a tratar de decirlo en mis propias palabras. Yo creo que la información no es conocimiento. Information is what we send out. Información es lo que largamos, mandamos. Knowledge is what we make ourselves. Conocimiento es lo que generamos adentro nuestro. So information can be structured and designed, La información puede ser estructurada y diseñada, but it requires, here's the information. porque requiere, bueno, acá tengo la It información, requires she and me to make it into knowledge. pero se requiere tanto de ella como de mí para que eso lo convirtamos en conocimiento. And scale has to come into this to get we call economists call economies of scale. Y la escala tiene que entrar en juego en esto para lograr lo que los economistas llaman las economías de escala. And this is a big challenge in my institution as it is in many of your institutions. Y ese es un gran desafío, tanto en mi institución como en muchas de las de ustedes. The hardest thing to get a 21st century distance education system Lo más difícil para poder lograr un sistema de educación a distancia del siglo XXI is the challenge of changing the roles of teachers. es el lograr poder cambiar el papel y el rol de los profesores. And when the change occurs, people say, oh, this is much better way of teaching when I don't have to worry about this. Cuando eso ocurra, se van a dar cuenta, van a decir, esta es una mejor manera de enseñar cuando yo no me tengo que preocupar por la información. This is personal, this is emotional. Esto es personal, esto es emocional. But my university professor colleagues are very cautious. Pero mis propios colegas de la universidad y los profesores son muy cautelosos en el tema. But we have made much progress, over 25 years. When I did the courses to Mexico, Pero en 25 años hemos hecho muchos progresos. I was a rebel, Cuando yo hice los cursos en México, yo era un rebelde. and it was dangerous for me. Era peligroso, hasta peligroso para mí. It was dangerous. But now we have a system, and you heard they now call me a distinguished. Y ahora tenemos un sistema y ustedes escucharon que a mí me llaman el distinguido. I was Dr. afraid Moore. I might lose my job 20 years ago, but Pero hace 20 años yo tenía miedo de perder mi trabajo. so all I'm trying to say is the institutions are
are slowly shaping, slowly changing, and we are making progress. Lo que estoy tratando de decir es que lentamente las instituciones están cambiando y se están adaptando y estamos haciendo algún avance. Did I answer your question? I don't know. Respondí la pregunta, la verdad no sé. Okay. Le decía al doctor Moore que como faltan 5 minutos para la hora estipulada para el cierre, 7 según mi reloj, tenemos tiempo para una pregunta más. Bueno, hay 2 manos. Me parece que vos levantaste primero y si tenemos tiempo después hacemos la tuya. ¿Querés pararte y presentarte antes de hacer la pregunta? Así te vemos, si te conocemos. I told you my daughter is teaching at home. Her husband is Chileano. Yo conté que mi mujer está haciendo educación hogareña y el marido es chileno. So my granddaughter is Chilean. Por lo tanto, mi nieta es chilena. I work as a kind of institutional designer in Chile, and you know that you can design the best courses by using technology and following up students, but if we don't have the last link in the chain, which is the tutor, beyond